Una vez que hemos visto más o menos todas las funciones del apartado Create, podemos pasar al siguiente apartado, que es el apartado Modify, o modificar las formas que hemos creado. ¿Vale? Para ello veréis que aparecen tres en el acceso directo en función del tamaño de pantalla que tengáis, en este caso Fillet, Trim y Offset, pero si desplegáis el menú aparecen todas ellas que, como veis, hay alguna más como Extend, Break y Move Copy y Change Parameters. En este caso, pues vamos a empezar también por el principio, por ejemplo, con la opción de filetear, ¿vale? Hacer filetes. Fillet simplemente nos sirve para redondear con un ángulo determinado, con un radio determinado, ciertos ángulos rectos o ángulos que acaban en dos líneas rectas. Por ejemplo, para ello debemos elegir dos líneas rectas que se junten o que se crucen o que se puedan proyectar, aunque no estén juntas. Por ejemplo, en este caso voy a seleccionar estas dos líneas. Veis que automáticamente aparece una línea curva como si redondeara esa esquina. Esta línea tiene por defecto, como veis, un valor de 10 milímetros de radio. La opción que podemos modificar es el radio. Podríamos meterlo a mano poniendo 2 o poniendo 20. Perdón, 20 es demasiado. Poniendo 20. ¿Vale? O bien tenemos, como veis, este botón, esta flecha que va hacia abajo, que nos indica la dirección del filete, que podemos modificar de una forma manual, yendo hacia arriba y hacia abajo. ¿Vale? Como vamos a hacer una prueba, voy a ponerle la opción de 10 milímetros, ¿vale? Y dando al botón intro, estará determinado. Como veis, cuando hacemos un fillet, en este caso, teníamos algo que estaba totalmente restringido y ahora al hacer esta función hemos perdido esta línea, ¿vale? Cuando modificamos una forma es posible que ahora tengamos líneas sin definir que se han creado por nuestras modificaciones. Como veis, ahora podemos ir a izquierda y derecha y la opción Driven en este caso nos muestra pues cómo podemos alterarlo. ¿Vale? Para volver a dejarlo donde estaba tendríamos que crear una nueva dimensión, ¿vale? Que nos lleve pues o al punto intermedio o a cualquiera de estos vértices. ¿Vale? A modo de prueba vamos a poner el Sketch Dimension, vamos a dar a la tecla D del teclado o a este botón y vamos a poner que desde este punto a este punto, ¿vale? Perdonad, de aquí a aquí, ahora, en formato horizontal, veis que ahora sí que me deja poner una distancia, no como cuando lo hicimos por primera vez, que nos dejaba esta medida como Driven Dimension. Ahora podemos poner 30, ¿vale? Y automáticamente otra vez tenemos todo restringido. El fillet nos sirve muy bien para hacer este tipo de redondeos y para evitar tener que crear todo el rato líneas curvas, sino simplemente trabajando con líneas rectas, luego haciendo ese tipo de fileteados. Vale, la siguiente opción que tenemos es Trim. Trim es cortar. También tiene una tecla de abreviatura que es la letra T del teclado y está también en el acceso directo. Si pinchamos en ella, tendremos que seleccionar una curva que queremos cortar. Por ejemplo, veis que si me acerco a esta línea recta que está intersecada por esta otra línea, dependiendo de dónde me ponga, se selecciona en morado la opción que quedaría a cortar. Por ejemplo, si selecciono aquí, se cortaría la parte de dentro. Si selecciono aquí, como veis, se cortaría la parte de fuera. Con lo cual, cuando tenemos ese tipo de líneas que sobresalen y queremos recortarlas, simplemente con la opción Trim nos valdría. ¿Vale? Simplemente hay que tener cuidado, pues si seleccionamos la opción errónea, como veis en este caso, pues hemos dejado ese perfil que era continuo, ya no es continuo. Simplemente podemos dar, como siempre, Control Z, ¿vale? Para volver a donde estábamos. La siguiente función sería Extend, que nos servirá para extender cualquier tipo de línea hasta el siguiente punto de intersección. Por ejemplo, veis que aquí abajo tengo una línea
que acaba en un punto indefinido. En este caso, si veis que selecciono esa línea, se proyecta una línea roja de hasta dónde llegaría con la función de extensión, con extend, si clico. Entonces, si yo clico, veis que la línea se llega hasta allí. Si sigo clicando, llega hasta el siguiente punto, que es esta línea de proyección, y si sigo, pues continuamos hasta arriba del todo. El siguiente sería la opción break. Este nos servirá normalmente para separar una geometría en una línea que era continua en dos líneas. Por ejemplo, en el caso de tener esta línea vertical, veis que está intersectada por otras dos líneas que aparecen por aquí. Entonces, si me selecciono esta línea cerca de una de estas líneas, me pone que, en este caso, con esta función se crearán, esta línea se dividirá a su vez en dos o tres líneas, una aquí y otra como veis aquí. Si me pongo al lado izquierdo veréis que esta línea se dividirá en dos. Por ejemplo, vamos a pinchar en una que no nos interese tanto, por ejemplo, esta línea diagonal. Si pincho en ella, veis que ahora se ha convertido en dos líneas distintas. Esto nos puede servir alguna vez bien si queremos, por ejemplo, trabajar con funciones secundarias. Por ejemplo, yo ahora puedo hacer un fileteado de esta línea con esta y veis que pues automáticamente somos capaces de hacerlo. ¿Vale? La siguiente opción que tendríamos sería un escalado. En este caso, pues nos podría servir para seleccionando cualquier entidad que creamos. Podríamos incluso coger toda la geometría exterior. Seleccionamos un punto de referencia, por ejemplo, este punto. Y esto nos permitirá, como veis, escalar nuestra geometría por un valor determinado. En este caso, pues voy a ponerlo, por ejemplo, un valor por 2. Con lo cual, como veis, esto amplía al doble todas las dimensiones. Vale, en este caso veis que la geometría cerrada ha ampliado el doble, pero todas las otras líneas que teníamos que no pertenecían a esas líneas siguen estando en su posición actual, con lo que esto puede tener problemas y tenemos que pues, tener cuidado cuando utilicemos este tipo de funciones. ¿Vale? La opción que nos quedaría también muy interesante es el offset. El offset realmente crea una línea paralela a todas las líneas que seleccionemos. En este caso podríamos resaltarlo y veis que nos pide de las curvas que queremos hacer el offset, por ejemplo, todo el perfil exterior, y cuando lo seleccionamos directamente nos dice, bueno, primero si queremos realizar la selección en cadena, es decir, que seleccione todo lo que es del mismo perfil. Si lo quitáramos, en este caso, si quitamos esa selección y damos a esta línea, veis que solo se selecciona esta línea y no todo el contorno. En contrario, si la marcamos, se selecciona todo el contorno y o bien con el teclado numérico poniendo el offset de qué distancia lo queremos, si es positivo va hacia afuera o si es negativo hacia adentro, o también podemos utilizar este icono que aparece para hacerlo de forma manual y táctil. ¿Vale? Fusion 360 siempre nos deja distintas formas de actuar en función de lo que nos sea más cómodo. ¿Vale? Además, si hemos puesto el valor, por ejemplo, de 10 y ir hacia adentro, en vez de poner un punto negativo, también podríamos utilizar la opción flip, que cambia de positivo a negativo. ¿Vale? Voy a ponerlo positivo, voy a darle OK y tendríamos nuestro contorno repetido. Esto nos va a venir muy bien cuando hagamos objetos tridimensionales en los que solo hayamos puesto una de las dimensiones y no su espesor. Podríamos trabajar en perfiles planos y luego crear un espesor. ¿Vale? Por último, dentro de estas funciones quería explicar la opción Move Copy, que también va a ser muy interesante. La vamos a tener en varios menús, no solo en el de boceto, pero bueno, esta opción que también tiene la tecla de atajo, la letra M, o pinchando aquí, Move Copy. Esto nos va a pedir también que
qué objeto queremos mover, ¿vale? De manera que, pues, si seleccionamos, en este caso, los objetos que deseamos, ¿vale? Vamos a dar este contorno que teníamos y podríamos también decirle, pues, desde qué punto vamos a moverlo y qué tipo de movimiento queremos. Si queremos un movimiento libre, es decir, podemos moverlo arriba, abajo, izquierda, derecha o ángulos, o si queremos solo trasladarlo en los ejes X y Z, si queremos solo rotarlo o si queremos llevarlo de un punto a otro punto. ¿Vale? Por ejemplo, si tenemos el movimiento libre, aparece una maneta de control con varias opciones. Como veis, tenemos un punto intermedio. Este punto nos permitiría llevarlo para ver desde dónde queremos hacer el movimiento. ¿Vale? Da un poco igual donde lo tengamos, simplemente visualmente nos servirá cuando queremos mover izquierda y derecha, pero si utilizamos la rotación tendrá influencia. ¿Vale? Vamos a dejarlo, da igual, por ejemplo aquí, y simplemente si yo selecciono la tecla superior, perdona, se me había olvidado que tendríamos que darle el punto de referencia, el set pivot. En este caso podemos darle o un punto de nuestra propia curva o un punto de referencia como el 0,0 por ejemplo. Y una vez que ya tenemos el set pivot seleccionado, ahora sí, si yo voy moviendo izquierda o derecha, crearía una especie de zoom. Disculpad, he visto el error. En este caso no podemos mover esta geometría que he seleccionado porque es un offset, así que bueno, voy a desmarcarlo. Es un poco para que también ver que pues pueden salir cosas que nos salgan mal. Nosotros no podemos mover un elemento que está anclado a otro, en este caso el offset, que le hemos dado una distancia, no podemos moverlo porque estos elementos están ya restringidos. Así que voy a crear rápidamente un objeto sencillo, por ejemplo, una circunferencia de diámetro 40, ¿vale? Y voy a mover este objeto. En realidad, vuelvo al menú, le digo seleccionar, seleccionaré en este caso la circunferencia, ¿vale? Si le pongo set pivot, podría ponerle el punto que tenemos, el punto medio de la curva, y ahora sí, estos modificadores, estas manetas de modificación, si las voy moviendo, como veis, en la opción trasladar, pues puedo ir a derecha, arriba, a la izquierda, abajo, o bien en este menú estaría aquí abajo, donde podemos ver que estas distancias pueden o hacerse manualmente, introducir en este valor o introducir en esta otra pestaña. ¿Vale? Si queremos rotar, bueno, en este caso la circunferencia no tiene sentido, pero si queremos llevarla de punto a punto, podemos seleccionar el punto de origen, por ejemplo, el punto medio de esta curva, perdón, de la circunferencia, y el punto final, en este caso touched point, sería el punto final, podemos decir que sea este vértice, ¿vale? De manera que podemos recolocar objetos que quizá dentro del boceto nos es más fácil crear por separado y luego llevar a su posición. También podemos crear copias, con lo cual podemos utilizar esta opción si queremos mantener nuestro objeto de referencia y simplemente crear una copia en otro lugar. ¿Vale? Aparte de esto, si creamos en este caso una geometría, por ejemplo, rectangular, para utilizar la opción Move Copy también, simplemente quería señalaros pues que con la opción rotar de la selección rectángulo, ¿vale? Le tenemos que dar a un eje de rotación, en este caso ese eje puede ser un punto y podríamos decirle el ángulo de rotación que deseamos. También podríamos poner como ejes, en este caso, pues distintos elementos. ¿Vale?
Y bueno, podríamos un poco utilizar, no sé qué selección he cogido, ¿vale? Este elemento, ¿vale? De manera que si seleccionamos algún eje conocido, en este caso podríamos tener los planos de origen, en este caso como ejes. Veis que está en el menú desplegable de la izquierda y podríamos seleccionar el X, el Y o el Z. Bueno, pues podríamos poner, por ejemplo, el eje X y utilizar algún tipo de ángulo para mover nuestra pieza respecto a ese eje. Esto lo iremos viendo en otros elementos cuando necesitemos utilizarlo, pero bueno, por ahora simplemente quería que vierais este menú de mover y copiar, o cómo se puede llevar de un punto a una posición. Por ejemplo, de punto a posición seleccionaríamos el punto y diríamos a dónde lo queremos llevar. De manera que en este caso pues sería una opción semejante al punto a punto. ¿Vale? De momento lo vamos a dejar aquí.